Gracias, en verdad, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Escrito está, donde hablaremos de lo que dice la Biblia y lo que es enseñado como palabra de Dios. Acompáñeme y juntos recorramos y analicemos esos pasajes bíblicos, así como la historia, para conocer cuál es el verdadero significado de lo que realmente escrito está. Y como siempre, usted tiene la última palabra. Comenzamos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escrito está. El tema en esta ocasión, el reino de los cielos. La palabra de Dios dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué reino nos está hablando la Escritura? ¿Cuándo será ese reino? ¿De qué manera será ese reino? Además de la evidencia bíblica, lo cual es más que suficiente, no está de menos echar un vistazo a lo que creía la iglesia primitiva. La idea de que la iglesia iba a reinar victoriosa en este mundo antes de la venida de Cristo no existía. Todos los escritos de los primeros discípulos, siglo I y II, así como la misma Biblia, no dice nada al respecto. La Biblia enseña que habrá un reino literal que durará 1000 años y que comenzará justo con la venida de Cristo en gloria a esta tierra, como lo menciona la Escritura. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En aquella época se comentaba un tema que llegaba a la gente. Se les hablaba de un reino que sería establecido por el Mesías. Sin embargo, esto va más allá de un simple hecho de palabras o enseñanzas, pues escrito está en la Biblia que dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos eterno, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la verdad y aborreciste la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría más que a tus compañeros. Cualquier persona que lea este texto e investigue se dará cuenta que habla de un reino establecido desde la antigüedad. No un reino que el hombre pueda ayudar a establecer. No un hombre va a ayudar y a dar y a proporcionar los medios para que este reino sea establecido. Durante la antigüedad y la Edad Media, los líderes religiosos del mundo ocupaban un lugar central y que eran en definitiva los que organizaban la vida diaria, las prácticas sociales, las costumbres y las formas de pensar de cada sociedad. Podemos señalar como ejemplo a los egipcios, que creían que el faraón descendía de los dioses y ello le permitía ejercer como autoridad política y religiosa al mismo tiempo, semejante, aunque no del todo, al mismo sistema en el cual fue invitado Jesús a participar cuando Satanás le dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todos podemos leer en la Biblia la respuesta que Jesús le da a Satanás: un rotundo no. En este sentido, civilizaciones como la del antiguo Egipto o algunas de Mesopotamia y los hebreos, entre otros, se caracterizaron por poseer gobiernos en los cuales el gobernante principal era al mismo tiempo el sumo representante religioso, quien tomaba todas las decisiones y además el único que representaba al Dios en cuestión, aquí en este mundo terrenal. En muchos casos se consideraba al rey o faraón descendiente directo de los dioses, habiéndose entonces ganado al nacer la gracia divina para gobernar sobre su pueblo.
Los faraones del antiguo Egipto no solo eran los dirigentes políticos más relevantes, sino que estaban considerados como la representación directa de la divinidad en la tierra y asumían funciones sacerdotales, llegando a tener un concepto teocrático. Sin embargo, Dios lo señaló en las Sagradas Escrituras diciendo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. De estas ideas de los reyes como dioses o representantes de los dioses, se desprende un concepto llamado dominionismo, conocido y enseñado actualmente como el reino ahora. Esta enseñanza se viene escuchando desde varias décadas atrás. Por ejemplo, este movimiento se dio en Chile en el año de 1990 bajo las enseñanzas de Cristian Casanova, que el día de hoy, más que pastor evangélico, es una mezcla de católico romano y carismático, quien adoptó la teología dominionista, o mejor conocida como el reino ahora, enseñanzas legadas por su mentor, el ahora extinto y líder carismático norteamericano Earl Hall, uno de los promotores más importantes de esta teología del reino ahora o dominionismo. La teología del reino ahora no es nueva y esta enseñanza se remonta hacia el siglo III por medio de Orígenes, oriundo de Alejandría, discípulo de Clemente y firme seguidor de la escuela del pensamiento del filósofo Ammonius Sacas y su neoplatonismo. La teología del reino ahora no es nueva y esta enseñanza se remonta hacia el siglo III por medio de Orígenes, un sacerdote oriundo de Alejandría, discípulo de Clemente y firme seguidor de la escuela de pensamiento del filósofo Ammonius Sacas y su neoplatonismo. Es importante señalar que Sacas enseñaba que era necesario crear la unión de todos los credos religiosos. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos en su programa Escrito está. Estamos de regreso en su programa Escrito está. Como le mencioné antes de irnos al corte, Ammonius Sacas buscaba unificar todos los credos. Por ello, los cristianos, los filósofos, magos, hechiceros y los brahmas serían todos unidos bajo el concepto de una conciencia universal. Precisamente los que enseñan el dominionismo o el reino ahora buscan controlar la mente de las personas, haciéndoles creer que Dios los utiliza para preparar la llegada del reino de Dios, por medio de nuevas revelaciones, que ellos son los ungidos e inclusive algunos llegan a decir que ellos son Jesucristo aquí en la tierra. O actúan de esta manera para que precisamente la gente los vea y deposite en ellos su confianza. Esta idea del reino ahora, muy antigua de Platón, enseñada por Ammonius Sacas, de unificar todas las religiones en una sola, no importando las diferencias de credos y prácticas, la gente sería controlada precisamente y todas las religiones serían controladas por una sola institución y ayudarían, según sus ideas, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esta enseñanza es la misma errónea de la nueva era y que muchos líderes evangélicos predican desde los púlpitos en la actualidad, y es mencionada también como la doctrina del restauracionismo. Se tienen sólidos argumentos para afirmar que Orígenes, el creador, el que retomó esta enseñanza, estas falsas enseñanzas, es uno de los más grandes gnósticos cristianos que se registran en la historia. La enseñanza del dominionismo es tomada totalmente de la interpretación histórica de la Biblia respecto a temas como el objetivo del Evangelio, la labor de la Iglesia de Cristo
y la secuencia escatológica o las últimas cosas. Lo curioso es que estos conceptos erróneos del dominionismo o el reino ahora no solo están siendo utilizadas por movimientos liberales, carismáticos o neopentecostales, sino que también algunas iglesias tradicionales y reformadas están haciendo uso de esta falsa enseñanza y es predicada como palabra de Dios. Es triste darnos cuenta cómo la historia es distorsionada o más bien pasada por alto para enseñar el error, alejar a los cristianos de Dios y favorecer los planes de los que promueven estas falsas doctrinas, ya que el dominionismo es la creencia que dice que los cristianos tienen un mandato para construir el reino de Dios en la tierra, la restauración del paraíso de forma progresiva y sobrenatural, transformándose los líderes que promueven estas enseñanzas y a todas las instituciones de la sociedad, así en general, como representantes y ayudantes de Dios aquí en el mundo, gobernado y gobernando la tierra por cualquier medio posible, incluyendo el uso de la tecnología, ciencias de la ingeniería, psicosociales y otros. Los promoventes de esta falsa doctrina hacen creer al pueblo de Dios que de esta manera será como Cristo pueda manifestar su presencia en la tierra. Además, para que una persona sea aceptada como un dominionista, éste debe supuestamente ser un nacido de nuevo, o haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y profesar tener una relación con Cristo. En resumen, sujetarse a todo lo que el líder diga o enseñe. Al respecto, y para señalar este error, desde la antigüedad se comentó lo siguiente: yo y todos los demás que son verdaderos cristianos sabemos que habrá una resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que será edificado, adornado y engrandecido, tal y como los profetas Ezequiel, Isaías y otros declararon. Además, cierto hombre con nosotros llamado Juan, un apóstol de Cristo, predijo por una revelación dada a él que aquellos que creyesen en nuestro Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén y que después, por decirlo brevemente, la resurrección eterna y el juicio de todos los hombres se produciría. Este pensamiento nos enseña que se trata de un reino espiritual, al mismo tiempo literal, establecido en la eternidad por Dios mismo, sin ningún tipo de ayuda por parte del hombre, que lo único que el hombre debe de hacer es hablar de este Cristo por medio del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es raro escuchar a pastores que por años han defendido la sana doctrina, pero que de un tiempo a otro ya le están negando. Como ejemplo, la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia, entre otras doctrinas, de las cuales ya casi no se escucha hablar, o si se habla de manera distorsionada. Gente y personas fundamentales, ayudantes y coayudantes de la palabra para llevar el mensaje de Dios del cristianismo. Ante tales circunstancias, Dios advierte en su palabra: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Las doctrinas de la restauración o el reino ahora están arraigadas sobre conceptos de la tierra. Su fundamento es la falsa enseñanza de que el hombre debe tomar el dominio de este planeta y mejorarlo antes de que Jesús pueda volver. Estos pensamientos, aunque muy antiguos, nos permiten entender qué ha pasado en la actualidad con los teólogos y eruditos que dejaron de depender del Creador de todas las cosas y se envanecieron en sus razonamientos. Por lo tanto, el énfasis ha cambiado de mirar hacia arriba a mirar alrededor para ver qué se puede hacer para mejorar el ambiente y cambiar la sociedad, haciendo creer a la gente en general que un grupo selecto de personas son los responsables de dar una mejor
vida. Vamos a un corte comercial y regresamos a este su programa Escrito está. Estamos de regreso en este su programa Escrito está. Como hemos escuchado, la doctrina del dominionismo postula que los líderes aquí en la tierra deben ser obedecidos. Pretenden reemplazar al Señor Jesús y su palabra. Hemos visto cómo esta doctrina del dominionismo o el reino ahora es predicado también en los púlpitos y hacen a un lado la verdad de Dios. Sin embargo, esta enseñanza fue señalada en la antigüedad como errónea y se mencionó al respecto lo siguiente: pero confesamos que un reino nos ha sido prometido sobre la tierra, aunque antes en el cielo, solo que en otro estado de existencia. Y mucho de ello será después de la resurrección de ellos durante 1000 años en la divinamente construida ciudad de Jerusalén. Podemos entender que esta doctrina de la restauración o dominionismo no toma en cuenta las enseñanzas más antiguas de la Biblia. Y esta doctrina llamada dominionismo o reino ahora otorga poder a los líderes de la iglesia para destruir a los que no aceptan sus ideas, haciendo creer a sus seguidores que por medio de los hombres será establecido el reino de Dios en la tierra. Esto es contrario a la palabra de Dios. La ley del Antiguo Testamento no fue dada para transformar a la humanidad. Esta ley fue entregada para que la humanidad se dé cuenta de su pecado y la necesidad de Jesucristo como su Salvador. Como lo menciona claramente la Escritura al decir: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya al respecto, la misma historia nos dice que esta idea no es algo nuevo. Ya se intentó hacer esto antes. Los líderes de la restauración o el reino ahora esperan resucitarla como la base de una nueva era de paz y justicia. Como ellos mismos comentan, está claro que nada menos que una cristianización mundial haría el milagro de la salvación planetaria. Sería el reino de paz y justicia prometido en el Antiguo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, la están enseñando por medio de sueños, ideas, experiencias vividas, mezclándola con espiritismo y toda clase de pensamientos, distorsionando los verdaderos conceptos de Dios para la humanidad. Pervierten el verdadero significado del Evangelio para conseguir sus planes, entregando enorme parte de la iglesia en las manos de otro Cristo y otro Evangelio, dejando de enseñar lo que en la Biblia escrito está. Sin embargo, debido a la condición del corazón humano y los planes de Satanás de dominio mundial, sería más probable que Satanás implante su reino de terror en la palabra de Dios. No se habla de ninguna unión universal, sino de maldad universal antes de la venida de Cristo, y todas las naciones engañadas seguirán los planes satánicos de la bestia. Como menciona la misma Escritura: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La falsa doctrina del dominionismo o reino ahora dice que el mundo debe ser evangelizado y purificado, que esto no puede ser por iglesias individuales, que es imperativo que todas las denominaciones se unan para hacer el trabajo. Podemos darnos cuenta cómo los promotores de esta doctrina no saben lo que predican, ya que esto se trata de una mezcla de enseñanzas de la antigüedad, en su gran mayoría catalogadas como herejías, mismas
que al carecer de un sólido fundamento bíblico, al ser cuestionadas e investigadas, se llega a la conclusión del error y la falsedad de esta doctrina. Sin embargo, con el paso de los siglos, movimientos contrarios a la palabra de Dios encontraron en estas falsas doctrinas un punto de apoyo para sus argumentos y prácticas, enseñadas como algo novedoso, proveniente de Dios. La doctrina del dominionismo o el reino ahora contempla para la evangelización mundial eliminar las diferencias doctrinales, como la salvación solo por fe, para permitir que ayuden a cristianizar al mundo según ellos. Pero la Biblia nos prohíbe trabajar juntos con los incrédulos y herejes, mencionando la Escritura de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchos han descubierto a través de experiencias amargas de las personas que practican las enseñanzas de la restauración o el reino ahora, detrás de esas caras sonrientes, abrazos amistosos y las alabanzas victoriosas, existe un espíritu de dominio que herirá y aplastará a aquellos que no obedezcan a esta falsa doctrina. Al respecto, en el siglo XVI surgió un movimiento, la Reforma Protestante. Los líderes buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, especialmente con las pretensiones papales de dominio sobre toda la cristiandad, como lo menciona un líder de la época que no estaba de acuerdo con este sistema del reino ahora o dominionismo, que decía: quien quiera estime su doctrina, fe y confesión como recta y verdadera, no puede permanecer en el mismo establo con el error o adherir a la falsa doctrina. Podemos darnos cuenta cómo la corrupción, la inmoralidad y abusos espirituales han prosperado en este clima, y la enseñanza, la cual se centra demasiado en que la tierra es nuestra herencia, conduciendo a todas y cada una de las personas a dejar de creer en Dios, a dejar de alabar a Dios. Muchos están tan enamorados con el mundo como para adoptar en este tiempo lo que Dios dice. Busque usted la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima en este su programa Escrito Está. Dios le bendiga.